Buen día, jóvenes. Sean bienvenidos a este espacio de INTAE-CEMED. Les saluda la profesora Dunia Guevara. El día de hoy daremos inicio a nuestra clase de matemáticas con el tema semejanza de triángulos rectángulos. Y se nos presenta este problema que dice, investigue si los triángulos rectángulos dados son semejantes. Lo voy a acercar un poco para que podamos ver cuáles son los triángulos rectángulos que se nos están presentando. Noten que tenemos el triángulo ABC y el triángulo DEF. Solamente estamos viendo que el ángulo B mide 60 en el triángulo de la izquierda y el ángulo E mide 60 grados en el triángulo de la derecha. Recordando un poco, cuando hablamos de triángulos rectángulos, debemos de considerar varios aspectos pues que caracterizan a estos triángulos. Uno de ellos es que esta figurita que vemos o esta señal que vemos aquí, eso es lo que me indica a mí que ese es un ángulo recto. ¿Y qué medida tienen los ángulos rectos? Pues los ángulos rectos tienen una medida de 90 grados. Es decir, que nosotros podemos ver figuras y no necesariamente vamos a ver escrito ahí el número 90. Pero si nosotros vemos esta señal, eso es una simbología que a nosotros, pues, a nosotros nos hace saber que ese ángulo mide 90 grados. Es decir, que en estos dos en estos dos triángulos que tenemos, ya conocemos entonces dos parejas de triángulos, miren, de ángulos, perdón. Estas que miden 90 y estos otros que miden 60 grados. Con esta información que les acabo de dar, pues vamos a empezar a darle solución a este problema. Notamos que el triángulo ABC y el triángulo DEF tienen dos pares de ángulos con la misma medida. Era lo que estábamos hablando. ¿Y cómo lo vamos a representar? Pues que el ángulo C va a ser igual que el ángulo F. ¿Y qué medida tienen ambos? 90 grados. Y el ángulo B con el ángulo E son iguales, ya que ambos miden 60 grados. Ahora, si nos ponemos a pensar un poco en los criterios que hemos visto, que ha sido ángulo, ángulo, lado, lado, lado y lado, ángulo, lado, que son los tres criterios de semejanza de triángulos que hemos visto, ¿cuál de esos tres entonces utilizaríamos para decir que estos dos triángulos son semejantes? Si solamente tenemos dos ángulos, dos pares de ángulos que son congruentes o son iguales. Muy bien, por lo tanto, miren, por el criterio ángulo-ángulo, estos dos triángulos podemos afirmar que son semejantes. Ahora viene algo muy importante que es lo que nosotros debemos de manejar con respecto a los triángulos rectángulos y en específico sobre la semejanza. Es que el primero, al menos un par de ángulos agudos tiene igual medida, podemos decir que esos dos triángulos son semejantes. Es decir, que solamente si sabemos que ambos son triángulos rectángulos, es decir, que uno de los ángulos mide 90 grados, y aparte de eso, sabemos que la medida de uno de los ángulos agudos, podemos afirmar entonces que esos triángulos son semejantes. Si sucede algo como en la figura 1. También podemos decir que dos triángulos rectángulos son semejantes si sus catetos son proporcionales. ¿Cuáles son sus catetos? Pues los catetos son los lados más cortos. ¿Sí? Esos son los lados más cortos. Si esto en la figura 2, el lado AC y el lado CB. Y en la figura, bueno, en este triángulo grande, DF y FE son los lados más cortos. Si esos dos pares de catetos son proporcionales, como lo muestra en la figura 2,
pues podemos decir que esos dos triángulos son semejantes. ¿Y cómo nosotros sabemos si son proporcionales? Recuerden, lo que hacemos es relacionar cada uno de sus lados por medio de una razón, ¿verdad? Y luego ver si son iguales. Entonces podemos afirmar que esos dos triángulos son semejantes. También podemos decir que dos triángulos rectángulos son semejantes si las hipotenusas y un par de catetos son proporcionales. ¿Cuál es la hipotenusa? La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto, es decir, la línea que está enfrente. Por ejemplo, en este triángulo el cateto es AB y en este es el lado de E. Esa es la hipotenusa. ¿Y cuáles son los catetos? Pues los otros lados que son cortos. Cualquiera de ellos, ambos son llamados catetos. Entonces, la tercera situación me dice que si las hipotenusas y un par de catetos son proporcionales, entonces podemos decir que esos dos triángulos son semejantes. ¿Y cómo podemos verificar nosotros de que son proporcionales? Pues recuerden que lo que hacemos es compararlos mediante una razón. Y al momento de reducir esa fracción formada, si ambas razones me da el mismo resultado, entonces podemos afirmar que ese par de triángulos son semejantes. Ahora se nos presenta este ejercicio que dice: investigue si las siguientes parejas de triángulos rectángulos de cada inciso son semejantes, utilizando los criterios de semejanza de triángulos estudiados. Notemos aquí entonces que ambas parejas son triángulos rectángulos. Miren, porque tienen ese cuadrito y, como les explicaba anteriormente, es una señal que a mí me muestra que ese ángulo mide 90 grados, que es un ángulo recto. Daremos solución. Vamos a comenzar con el ejercicio A, que es con el triángulo ABC y el triángulo DEF. Lo que tenemos aquí es la medida, miren, de dos catetos, ¿sí? De dos lados cortos. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Se calculan las razones AC entre DF y BC entre EF. Es decir, miren, 4 entre 8, 4 entre 8, y luego reducimos esta fracción. 4 tiene mitad que es 2, 8 tiene mitad que es 4. Luego 2 tiene mitad que es 1 y 4 tiene mitad que es 2. Por lo tanto, la razón me da como un medio. Lo voy a sombrear entonces aquí. Y proseguimos ahora con calcular la siguiente razón, que es BC. Miren, BC es igual a 3, lo escribimos. Luego EF, que es igual a 6. Si yo reduzco esta fracción, me da igual a un medio. Como las razones son las mismas, según la propiedad 2 del resumen anterior, yo lo puedo afirmar de que el triángulo ABC y el triángulo DEF son semejantes. Miren, como las razones son iguales, se puede afirmar que los catetos de los triángulos son proporcionales. Pasamos entonces ahora con el inciso B. Notemos que aquí se nos están dando un cateto y la hipotenusa. Entonces, me decía una de las reglas anteriores que si la proporción, la razón de esos lados dados es la misma, podemos afirmar que esos triángulos son semejantes. Como AB, ¿quién es AB? 5. Y DE, que es 10, entonces escribimos 5 entre 10 igual a un medio. ¿De dónde sale un medio? Sale de reducir esta fracción, 5 sobre 10. Y luego tenemos el cateto BC, que es 3,
y F, que es 6, eso es igual a ¿qué? A 3 sobre 6, y que al momento de reducir nos da 1/2. Entonces, como las hipotenusas y un par de catetos son proporcionales, podemos decir que el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF. Ahora se les presenta la asignación para esta semana, que es desarrollar de forma clara y ordenada los ejercicios de la asignación 12, los cuales son los que están en esta página. Noten que consiste en lo mismo: investigar si las siguientes parejas de triángulo rectángulo de cada inciso son semejantes, utilizando los criterios de semejanza de triángulos estudiados. Entonces, en cada pareja vamos a ir viendo cuál de los criterios vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí se nos está dando solamente un ángulo. Entonces van a recordar ustedes cuál es el criterio que se utiliza para cuando tenemos un par de triángulos rectángulos donde solo se nos da la medida de uno de sus ángulos agudos. Notemos que en el inciso B tenemos las medidas de los catetos. Entonces, van a ser la razón para ver si esos lados son proporcionales o no. Y en el inciso C tenemos un cateto y la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo. Lo mismo, van a expresarlo como una razón, y si da el mismo resultado, pues eso quiere decir que sus lados son proporcionales, y con eso podemos afirmar entonces que esa pareja de triángulos son semejantes. Eso es todo, jóvenes. Les deseo éxitos en esta asignación. Por favor, cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan, háganmela saber, que con gusto les voy a atender siempre y cuando sea dentro del horario establecido. Éxitos, jóvenes.